Pues bien, la revista Proceso, un semanario que supongo el público conoce, tiene en esta ocasión una portada con el rostro bastante adusto de Andrés Manuel López Obrador y una, una serie de temas en relación a la eficacia que pueda tener, las posibilidades de fracasar de su proyecto político, y ha sido comentada la portada, que conste que la revista apenas está circulando y ya en muchas columnas se comenta esta entrevista que se le hace a Diego Valadez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y anteriormente ministro de la Corte, en fin, un constitucionalista muy acabado. La tesis, y es la tesis que, que ponemos en esta mesa, perdón, es que Andrés Manuel López Obrador en este primer momento, cuando todavía no es presidente, pero ya está tomando decisiones, aparece relativamente solo en un conflicto con los grandes del capital en México, a raíz pues del aeropuerto. Y que si así va a seguir la cosa, pues están dejando sus colaboradores bastante solo Andrés Manuel, y eso puede costarle el éxito a su gobierno, llevarlo a un derrotero que no estaba pensado. Es la tesis, vamos a discutirla aquí. Bueno, yo creo que el éxito de cualquier gobierno tiene muchos ingredientes, desde luego el liderazgo y la voluntad es una de ellas, el equipo del que se rodea y siempre y cuando, digamos, tenga oídos para ellos, desde luego la élite económica, que es quien suele ser el motor del desarrollo, son muchos, ¿no? El apoyo popular, etcétera. No, creo que es prematuro decir que se está quedando solo. Se revelan, desde luego, digamos, confrontaciones o diferencias fuertes al interior del gabinete. Mucho se ha dicho que, por ejemplo, Romo le aseguró a muchos empresarios que el aeropuerto de Texcoco iría, algunos otros integrantes también. Para nadie es un misterio que, digamos, el bloque Hacienda-Presidencia está más en una actitud menos de izquierda radical que muchos de los demás que lo apoyan, pero de ahí a decir que se está quedando solo cuando hace 3 meses logró una votación histórica en la época democrática de México, me parece que es decir mucho. El apoyo popular finalmente no sirve, y yo sé que esto causa polémica, no sirve para gobernar, porque el apoyo popular, las facultades que tiene el presidente las dan dos cosas. Por un lado la Constitución y por otro lado la distribución del poder político. Y las dos, tanto sus facultades como el Congreso, ¿sí?, favorecen que Andrés Manuel López Obrador pueda hacer prácticamente lo que él quiera, aún dentro de la ley. Entonces, solo, pues no está solo. Creo, para mí, la tesis más importante de Diego Valadez en esta entrevista, Lorenzo, es algo que yo he venido también escribiendo sobre ello, es la falta de anclaje institucional, ¿sí?, de las políticas que nos está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Yo, por ejemplo, diría, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que propone, pero las está proponiendo porque es él, ¿sí?, y por un método que no lo lleva a la construcción de instituciones, que es lo que podría sostener esas políticas públicas. Ese es mi temor en el caso de López Obrador. Yo creo que yo no estoy tan de acuerdo tampoco con Diego Valadez en el sentido de que esté solo. Aquí más bien la lectura, supongo que lo está haciendo a propósito, digamos, de esta decisión de confrontar al empresariado o a la cúpula empresarial en la cuestión del aeropuerto. Yo más bien ahí lo que vi es que quizá sus colaboradores que llevan o que van a llevar la política económica y la interlocución, el caso de Romo con los empresarios,
no lo lograron convencer porque claramente se habían perfilado como favorables a Texcoco, por razones económicas fundamentalmente, racionalidad económica, los mercados internacionales, la confianza en el país, los índices macroeconómicos. Esa me imagino que era la racionalidad tanto de Ursúa como de Romo. Más bien, la pregunta es, igual y no lo lograron, no lograron convencerlo. Él tiene su lógica, él tomó su decisión más de tipo político, más una decisión de Estado de confrontar uno de los poderes que se ha impuesto sobre el poder político durante varios años, exigiendo privilegios y demás, y puede decir, no, aquí vamos a dar un manotazo, un golpazo, vamos a poner claramente cómo van a ser las relaciones, lo cual tiene su sentido desde luego, pero tanto Romo como Ursúa podrían decir, oh, y no se puede de otra forma, no tiene que ser necesariamente mediante esta forma, porque esto va a generar costos económicos. Yo lo que planteo es al revés, puede estar él dejando de lado a algunos de sus colaboradores y el costo ahí es la confiabilidad de esos colaboradores, ellos van a ser interlocutores. Por ejemplo, Romo, que lo ha sido con los empresarios, y Ursúa, que va a tener que negociar una cantidad de cosas como secretario de Hacienda a nivel de organismos internacionales. Esta señal la pueden tomar muchos actores nacionales e internacionales como decir, oye, tú me estás garantizando tal y cual cosa, tú me estás diciendo que el presidente, ya cuando lo sea, va por esta línea, pero en lo de Texcoco no les hizo mucho caso. Los hace perder, según yo, confianza y credibilidad de interlocución frente a otros actores. Entonces, más que solo, a lo mejor él se está aislando de la intercomunicación o interacción que puede tener con sus colaboradores, por lo menos en este punto. Yo no digo que en todo el gabinete esté así, pero en este punto creo que sí se vio un distanciamiento de él, pero por decisión de él, respecto de sus colaboradores. Yo solo no lo veo, yo veo a un presidente poderosísimo, con gran apoyo parlamentario, la gente lo quiere mucho. Es decir, yo estoy sorprendido del manotazo del aeropuerto. Yo no veo por qué un presidente tan poderoso, que ha tenido además tal respaldo de la gente, tenía que decir yo mando aquí, que no haya la menor duda y que haya incurrido en un costo tan alto. Porque lo que está en cuestión no es si unos colaboradores le decían una cosa u otra, eso pasa en cualquier gabinete. No, el tema es que no fundó ni motivó claramente la decisión. Nos dijo que era porque el pueblo se lo pidió, pero después que era corrupción, que era un negociazo aquello atroz, que iban a construir otro Santa Fe. Y uno dice, bueno, pues si iban a hacer todo eso, ¿por qué lo recibe? Recibió al grupo Hermes y recibió también al grupo I, que les dijo, tranquilos, aquí les vamos a dar negocios a ustedes. Y entonces la corrupción era eso, como a esos grupos que vas a castigar salen tan contentos de tu oficina y dicen, no, estamos felices con la decisión del presidente. Por tanto, pues no quedó muy claro cuál fue el motivo por el cual tomó esto. Tuvo dos declaraciones, a mi juicio, poco claras. Esto de que el poder económico y los mercados internacionales, que donde se ha visto que la democracia, pues en casi todas las democracias se ha visto que los mercados internacionales, sino que se lo pregunten desde Mitterrand hasta cualquier otro presidente de izquierda, los mercados pesan y pesan mucho. Y tanto ha sido así que en cuestión de 3 días pasamos de la afirmación del Estado sobre los mercados a mandar un presupuesto para tranquilizar los mercados. Si los mercados no pesaran tanto, no estaría tan preocupado por decir, ahí va el presupuesto equilibrado. Yo no lo veo solo. Yo lo que veo es que es un presidente que recibe una llamada de atención de un medio al que no puede llamar fifí, no lo pueden descalificar de entrada. Es que estos no representan la cuarta transformación. La reacción fue como de porristas en las redes, ¿no? Estas máscaras, no está solo el presidente. Aquí el tema es discutir argumentos, creo yo que va a ser muy útil para el presidente si su proyecto político va a ser mejor acompañado. Yo digo, y aquí dejo mi participación, que puestos a elegir un frente para marcar distancias entre el poder económico y el político, yo me hubiese formado detrás del presidente si propone una reforma fiscal para gravar a los que más tienen. No dar un manotazo y cancelar el aeropuerto. Y a partir de ahí, tener más dinero público. Yo creo que un presidente que es un gigante político, pero un pigmeo presupuestal, o sea, fiscalmente muy débil, no va a llevar muy lejos su cuarta transformación. Y yo ese argumento no lo veo ni fifí, ni fofó, ni fufú. Yo lo veo un argumento tradicional de una izquierda que dice, hay que pedirle, hay que respetar a los mercados, pero hay que pedirles a los que más tienen que contribuyan más con los gastos públicos. A mí me hubiese encantado que ese frente de batalla lo hubiese utilizado para establecer una frontera entre el poder económico y el político. Bueno, yo creo que sí, sí, ahí sí diferimos. Yo creo que sí estableció la diferencia entre los dos frentes.
me llamó la atención, no me sorprendió, pero me llamó la atención que eligió el campo de batalla, eligió el tema, eligió el momento. Él tenía todas la iniciativa la tomó él en ese campo. Y en el otro campo, que es el de las televisoras, ahí parece que fueron las televisoras las que eligieron el momento, el campo y las circunstancias. Andrés Manuel gana en lo del aeropuerto y las televisoras en el cuarto para las 12 del gobierno de Peña Nieto le dicen, pues fíjense que aquí tenemos 20 años más de duopolio. Entonces, al final del día hay esta ambigüedad. Se dieron dos batallas en realidad. Una que se discutió en todas partes, lo del aeropuerto, y la otra que casi no se ha discutido, la de Televisa TV Azteca, y que son millones también ahí, y que son áreas claves para el desarrollo, son y a lo mejor seguirán siendo claves para el desarrollo mexicano. No, tienes razón, Lorenzo, es una noticia también muy reciente, desde el viernes para acá, la noticia sobre las concesiones. Ahí yo diría dos cosas. La primera es que yo no veo que se haya tomado una decisión del 1 de julio para acá, ¿sí? Que no haya sido una decisión concertada entre los dos presidentes, el constitucional y el electo. Entonces, lo que estoy diciendo claramente es que estuvo de acuerdo Andrés Manuel López Obrador en el refrendo de las concesiones, cosa que tampoco me sorprende porque ha estado cerca de las televisoras. Desde esta idea de quién festejó con él el día 1 de julio por la noche, pasando a los eventos que ha tenido las televisoras en las que él ha sido un invitado especial. Y la tercera, que yo no había caído en la cuenta hasta ahorita que tú lo dices, él mismo, López Obrador mismo, no ha reaccionado ante la noticia de las concesiones, no ha dicho esta boca es mía. Por lo tanto, también pienso ahí sí, como Leonardo, que no está poniendo ahí no fue un manotazo ni una señal clara a lo que él dijo, la separación entre el poder económico y el poder político. Creo que no dijo eso y voy a demostrar, voy a intentar con un ejemplo decir que ¿por qué hizo esto? Si ustedes se fijan, hay otra decisión importante. Él dijo en su gira por Campeche, en la parte del reconocimiento o agradecimiento, la gira del agradecimiento, le pedían a gritos, los del mitin, que eran muchos, que que sometieran a juicio al gobernador Alito, ¿sí? Se llama, o así le dicen, y dijo, no, yo no necesito meter, para adquirir legitimidad no necesito meter a un político a la cárcel. Entonces, claro, uno se pregunta, aquí vienen las contradicciones, ¿por qué si necesitaba la legitimidad del pueblo, lo digo entre comillas, para tomar la decisión del aeropuerto? Él la quiso tomar y me parece que no están privando los argumentos, Leonardo, está Eso es más privando político, ¿no? Yo lo de Alito, ¿no? O sea, por eso, pero habló de legitimidad. Igual con Rosario Robles, etc. Pero dijo, no necesito legitimidad. Es más político. Tampoco para el aeropuerto pero necesitaba. yo no había ligado esto de las televisoras, es interesante. No, durante la campaña no hubo ni una queja con las televisoras, a diferencia de lo que ocurrió en el 6 y a diferencia, en el 12 algo se quejaron, pero ahora fue inquejable, estuvieron felices con la cobertura y bueno, las veces que no han estado de acuerdo, como el caso de la Conagua, que dio bloques, dijeron, ojo, ya viene una nueva mayoría y nosotros no creemos que la privatización del agua sea buena cosa. En el caso de las televisoras no ha dicho, vamos a revisar ese IGT, a ese no le ha llamado burocracia dorada o nada más. O sea, que pudo haber dicho como se lo dijo al INAI, en este caso no lo ha dicho, con lo cual suponemos que está de acuerdo. Los grandes medios se han logrado acomodar, porque también con Fox hubo confrontación en el 2000, también los medios estuvieron muy en contra de Fox y sin embargo cuando ganó, se acomodaron perfectamente el poder político y, digamos, el poder mediático, en este caso. Muy bien. Bueno, seguiremos con el tema. Un corte
Espérenos, regresamos. Bueno, y más allá de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuáles serán sus prioridades? Hoy en día, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores nos proporciona una pista de cuáles van a ser eso. Ha habido una multiplicidad de iniciativas, la mayor parte de ellas puestas por el bloque compuesto por Morena, el desaparecido Partido Encuentro Social y el PT, algunas buenas, otras regulares, otras malas, pero que van desde transformarle el mandato al Banco de México, que yo creo que eso habría que tomarlo con pinzas, hasta el cambio de la ley de la Administración Pública Federal y la ley de salarios máximos. Viene ahora el presupuesto, tienen hasta el 15 de noviembre, hasta la semana que viene, para presentar, pero ya nos dieron los lineamientos generales. Yo pienso que tanto la organización de la administración pública como el presupuesto son dos maneras de ver qué realmente le importa. Va a tener una Secretaría de Seguridad Pública muy fuerte, con mucho poder. Luego entonces deduzco yo que le importa ese tema y que le va a meter mucha carne al asador. Y del lado del presupuesto, creo que está cumpliendo por los lineamientos que nos acaban de anunciar, que comprometió su palabra con la estabilidad de las variables macroeconómicas y que la está cumpliendo. Ahora bien, no le dan, como tú decías, un pigmeo presupuestario, ¿sí? México siempre ha tenido un problema de pigmeísmo, de enanismo presupuestal, de jibarismo, sí, de enanismo presupuestal. Recauda muy poco este país. Y no va a recaudar más. Y les digo otra cosa, está planteando una amnistía fiscal. Yo sí quisiera recordar que amnistías fiscales plantean todos los presidentes, todos los sexenios, pero el último, la del 2013, según un informe de Oxfam y de Fundar, que fue de muchos miles de millones de pesos, favoreció fundamentalmente a los empresarios. Y ahí viene esa amnistía fiscal. Creo que va a enfrentar un problema muy serio en términos de poder cumplir con todo lo que él quisiera para echar a andar a este país y combatir la gran desigualdad que hay en Vamos a tener un panorama interesante. Por un lado, sí, este tema de que el Estado mexicano sigue siendo uno de los que menos recauda en América Latina. Sí. A pesar de que esta administración, la de Peña Nieto, una de las pocas cosas que hizo bien fue subir la recaudación. Ahora lo interesante es que López Obrador, yo de la amnistía fiscal no lo había oído, está diciendo que no haya inspectores, de tal manera que de buena fe los ciudadanos paguen impuestos. Yo no sé si eso sea una buena idea, a mí no me parece que sea el mejor camino, pero en suma, es una decisión de él. Yo creo que hay que elevar, además un gobierno de izquierda tiene la obligación de elevar la recaudación, porque hasta donde sabemos el gasto público es el mejor elemento para generar para reducir las desigualdades que son atroces. Respecto al presupuesto, pues mandó un presupuesto canónico. La promesa del presidente es que no habrá más impuestos y habrá equilibrio macroeconómico, lo cual lo celebran los mercados, pero te deja un margen chiquitito, ¿no? 5.7 billones vamos a tener, y con los compromisos de pensiones, te queda un margen muy chiquito. Tal manera que sí lo moverá en el margen. La administración pública, pues ahí también el presidente se va efectivamente a encontrar con los límites de una administración pública, que es lo que hay, ¿no? Tienes una Conagua que no acierta a conectar tubos y tiene a la Ciudad de México sin funcionar, y con eso va a tener que gobernar. O sea, otra de las debilidades del presidente de México es un gigante político y administrativamente es muy débil. O sea, su capacidad de imponer orden y generar gobernabilidad es baja. Y el último punto es que pues, la mayoría se encontró con la hora de la campana, ¿no? La última comparecencia del secretario de Educación le decían, ¿está usted reprobado? Y alguien les va a decir, bueno, pues sí está reprobado, pero ustedes ganaron. Y a partir de ahora, la ley, todo lo que ocurre en educación, o sea, ya sabemos que la reforma educativa se va, todo lo que ocurre en seguridad, empezando por la ley de seguridad interior, que ahora la nueva mayoría lo que tendría que hacer es derogar la que hay y proponer una nueva, y a partir de ahora decir, la nación confió en ustedes, tienen ustedes la mayoría, se acabó la campaña y ahora tienen que traducir eso en políticas públicas para que la gente viva mejor. La existencia de una administración pública sin tener funcionarios de carrera es un problemón, porque en buena medida esa administración está manejada por amateurs en
en la cúpula desde hace mucho. Y no se puede generar un administrador de carrera como lo hay en los países ya más desarrollados, sin tiempo, requiere mucho tiempo, requiere un compromiso enorme de una administración para dejarle a la otra o a las otras ya una estructura burocrática profesional. No la recibió Andrés Manuel, no creo que sea su compromiso crearla. Va a tener que manejarse también con lo que hay, y lo que hay es particularmente pobre. Y además va a recortar los salarios. Entonces se ha dicho, algunos de los mejores se van. Bueno, es posible que se vayan, pero hay también muchas posibilidades de que otros que están ahí con doctorados y con títulos bastante altos que no tienen trabajo, los reemplacen. Eso no preocupa, sino la falta de profesionalismo, y ese no lo va a poder resolver rápidamente. Pero además, en términos presupuestales, aquí mucha gente dice esto puede haber costos en términos de la eficacia del gobierno, de la experiencia de la gente, de los cuadros que tienen ahí, algunos de los cuales se podrán ir. Pero en términos presupuestales es muy poco lo que se gana con esto. Es decir, tú recortas por aquí, por allá, por acá, y en realidad lo que obtienes para tus programas es muy poquito. Por eso hemos dicho que eso es más una cuestión simbólica, de simbología política, es decir, aquí los grandes privilegios y los excesos de lo que él le llama la casta burocrática dorada, etcétera, se van a disminuir porque estamos en un país con mucha gente pobre, con muchas necesidades, mucha desigualdad. Pero en términos presupuestales es muy poco. Y ahí por eso, para vincularlo con el segmento anterior, por eso mucha gente no acaba de explicarse la cuestión de Texcoco, en términos por lo menos del aeropuerto económicos. Porque ahora, de por sí, tenías muchos límites en el presupuesto del que puedes disponer, ahora vas a tener que reembolsar esas inversiones entre 120,000 millones, y algunos calculan que más lo que te vaya a costar Santa Lucía, más el pago de la deuda que se generó, el incremento al pago de la deuda, si te vas a restringir mucho más de lo que ya estabas. Ella se estaba quejando que había una restricción presupuestal, ahora estás más restringido para tus programas sociales. Él ha ofrecido cosas muy, muy altas, por ejemplo, 7 millones de empleos en el sexenio, crecimiento del 4% y terminar con el 6%. Nuestros colegas economistas, cuando les preguntas, oye, en las actuales condiciones económicas mundiales, ¿México puede crecer al 4%? Sí, con muchísima inversión, con mucho más de lo que ha habido en los últimos años. Entonces puedes efectivamente crecer al 4%, por lo tanto tienes que hacer atractivo tu país para las inversiones, sobre todo extranjeras, más allá de las nacionales, para que entonces puedas crecer al 4 o 5% y crear los empleos que estás ofreciendo. Si en lugar de eso te restringes y le sacas al presupuesto una cantidad que ya estaba plasmada en el aeropuerto de Texcoco, pues entonces, por lo menos para el primer año, yo no sé qué tanto pueda durar esto, ya te complicaste más. Ya tus metas sociales se van a ver más complicadas de cumplir. Creo que no hay nada en el presupuesto ni en la ley de la Administración Pública Federal, y ahí voy a meter también la ley orgánica de la Fiscalía, porque viene muy al caso con tu argumento de la Fiscalía General de la República, con el argumento de Lorenzo, de que no pareciera que vaya a apostar, más allá de que va a heredar una desgracia de servicio civil de carrera o un servicio civil de carrera nulo, ¿no? No parece que esté apostando a la parte de construcción institucional o de las capacidades institucionales, y las primeras son las capacidades burocráticas, ¿no? Entonces, así como hemos dicho, y creo que lo decimos con el corazón en la mano y pensando con la cabeza, que pocos hombres como Andrés Manuel López Obrador conocen al país, también pocos hombres revelan conocer tampoco al sector público o al gobierno federal como López Obrador. Las cosas, yo creo que sí hay que recordarle esto que decía el teórico Neustadt, que estudió el presidencialismo norteamericano, que las instrucciones presidenciales no se convierten en automático en
digamos, no se materializan en la práctica por el mero hecho de que las haya dictado el presidente de la República. Requieren de estas capacidades. Y en efecto estamos en un enanismo burocrático que va a quedar también, o que ya está quedando demostrado, con la destrucción de una de las dos servicios civil de carrera que tenemos, que es el de el Grupo Hacienda Banco de México. Ese era uno de los servicios, el otro es el servicio exterior, y pues prácticamente se está desmantelando esa parte de la burocracia. Y finalmente en el presupuesto pues no veo ese motor del crecimiento que sería la inversión. Dicen los economistas que se tendría que duplicar la inversión pública y duplicar la inversión privada. Y eso no veo esas prioridades. Y eso pasa por no pelearte con el sector privado. Le decir, oiga, hacemos todos un montón y vamos, por ejemplo, a hacer un transísmico. Yo creo que un presidente que no tiene efectivamente una administración pública fuerte, un presidente que está presupuestalmente restringido, como es el caso del presidente mexicano, pero que políticamente es un gigante, es un coloso político, debería convocarnos a las grandes, efectivamente, transformaciones del país. Me encantaría que este tema de replantearnos el sureste, él dijera, a ver, no tengo mucho presupuesto ni tengo muchas capacidades administrativas, pero vamos a un tema que nos convoque a todos como una gran cruzada. Por eso digo que los manotazos del aeropuerto y todo eso te generan más división que aglutinarte en una energía política que yo creo que indudablemente él tiene. Si Diego Valadez se refería a eso en la soledad, yo creo que algo trae de eso. Es decir, yo creo que es un presidente que debe estar pensando en los grandes temas y no en cobrarse pequeñas o pequeñitas facturas que no tienen absolutamente ningún sentido. No le veo ninguna utilidad que se esté peleando con la prensa y menos con nombres y apellidos. O sea, yo creo que un presidente con la fuerza y, por supuesto, el empuje político que él tiene debería convocarnos a una gran transformación del país y no queremos un contador que nos siga aquí en el margen. En el tema de los salarios, y esto es lo último que digo, el proyecto de presupuesto con lo que teníamos no nos ahorramos ni un peso. Y eso que iban a correr a no sé cuántos y a recortar y privilegios. Bueno, ¿y cuánto se ahorra el contribuyente? Absolutamente nada. Y entre indemnizaciones y subidas fueron 300,000 millones del aeropuerto. Entonces, pues es poquita la tortilla. Yo creo que hay que pensar en hacer el gran taco nacional, mucho más que estarse peleando por los chilaquiles. ¿Tú algún apunte? Bueno, nada más recordarte cuando dices el gigante político. Es un gigante político. Un gigante político, pues recordar otra vez a Marx, lo recordamos en el programa pasado de que si ya no va a ser el Comité Ejecutivo de la Burguesía, recordemos ahora también que Marx decía que la superestructura está, o sea, el poder político está determinado por la estructura. Entonces tienes, ¿Cambridge o en Cambridge? Entonces tienes toda, bueno, pero también no soy fifí, también estoy en la UNAM. Entonces eso es lo que determina el poder económico. Vamos a un corte y volvemos. Y bueno, lo de la caravana migratoria se está complicando, como era de esperar. Es un asunto bastante complicado para el gobierno de México, para pero sobre todo para el que viene. Porque ante la apertura, que creo que por muchas razones se debe de dar a estos flujos migratorios que vienen de Centroamérica, pues están empezando a llegar más gente, evidentemente. Si de pronto ves una puerta que por mucho tiempo ha estado cerrada o complicada, y te dicen, mira, sí, ahora vamos a ser más comprensivos, es una cuestión humanitaria, incluso a lo mejor les damos licencias para trabajar, pues de pronto muchos se animan y empiezan a hacer varias caravanas, ya no una sola, que por otro lado se fragmentan de pronto y unas dicen, vámonos para acá, vámonos para allá, ya llegó una parte aquí a la capital, pero a final de cuentas el problema es más genérico, es decir, pueden seguir viniendo más gente. Incluso la disposición del gobierno de López Obrador es muy amplia. Desde luego es en términos humanísticos, en términos, digamos, de una política de protección, de recepción a asilados, a una crisis humanitaria, pues está muy bien. Pero, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero dice que van a disponer, hablando de cuestiones presupuestales, de 1 millón de empleos para los centroamericanos. Cuesta trabajo generar muchos empleos en México. Entonces, dice, vamos a generar empleos para los mexicanos, por supuesto. Repito, López Obrador había ofrecido 7 millones durante su sexenio, pero vamos a poder absorber a los centroamericanos. Más allá de eso, es decir, qué tanto pueden darle de empleos, cuánta gente va a venir realmente, sigue estando el problema respecto de la relación con Estados Unidos.
Es decir, los van a frenar, los van a intentar frenar por las buenas, digamos, con papeles, con trabajo, lo que se pueda, pero algunos seguirán de todas maneras su marcha hacia el norte y ahí se va a complicar el asunto para el propio gobierno de López Obrador, porque ese sí puede ser un punto de fricción que hasta ahorita no se ha vislumbrado muy claramente con Trump. Hasta ahorita la relación ha sido bastante afable, digamos, los primeros contactos. Ese puede ser un punto de conflicto no pequeño. No, puede ser un punto fundamental. Yo creo que las decisiones que ha tomado López Obrador en esa materia son una acertada y la otra también. O sea, decir vamos a abrir efectivamente la posibilidad de que se queden en este país, yo creo que es lo que tiene que decir el gobierno de México, es lo que tiene que decir un gobierno progresista, y cuando uno ve las magnitudes tampoco es nada del otro mundo. O sea, ACNUR, por ejemplo, contaba el otro día que son 7,000 y pico los que hoy tienes para una economía, una demografía como la de México, 7,000 los absorbes sin absolutamente ningún problema. Yo lo del millón no lo había oído. No estoy seguro que la economía mexicana pueda absorber 1,000,000 de extranjeros. Todas cosas porque en el mejor año de creación de empleo fueron 700,000, que no le ha ido mal a esta administración en materia de empleo, y para todo efecto práctico estamos con muy bajos salarios, pero con un tema de pleno empleo. Por tanto, los podemos absorber. Yo creo que el López Obrador manda la señal correcta, es decir, señores, voy a tratar de darles esta oportunidad. Manda la señal correcta, hay que ver eso cómo lo aterrizan en presupuesto, es decir, vamos a pactar con Estados Unidos y Canadá el progreso de América Central. Habló de 30,000 millones de dólares. Yo no sé cuánto va a poner cada quien, pero México tendría, como lo hace con el tema migratorio, que predicar con el ejemplo. Es decir, en mi presupuesto del año próximo va tanto dinero para apoyar el crecimiento de Centroamérica. Yo sé que eso no es muy popular, pero yo lo aplaudo sonoramente. Y el tercero es el nombramiento de Tonatiuh Guillén como mi presidente del Instituto Nacional de Migración. Tratar de quitar, un académico muy distinguido, quitarle este ánimo policíaco al Instituto Nacional de Migración y darle un enfoque de derechos humanos en manos de una persona que tiene además una comprensión enorme de lo que es el movimiento migratorio, yo creo que es un acierto en toda la línea. Así es que en los 3 puntos estoy completamente de acuerdo. Naturalmente, pues no vamos a tener más remedio que pelearnos con Trump. Con Trump no hay otra posibilidad de un gobierno serio que pelearse. Desde luego que yo estoy absolutamente de acuerdo con las 3 decisiones tomadas. Una, desgraciadamente, no depende de él, depende también de lo que opinen, o bueno, de lo que estén dispuestos a hacer los gobiernos canadienses, al cual le tengo más confianza, porque además ha tenido una política de apertura, hasta muy recientemente que ya empezó a exigir visas a los mexicanos porque empezaban a pasar bad hombres a los mexicanos, pero ya fue para atrás, ¿no? Entonces, de Canadá creo que estaría dispuesto, de Trump no estoy seguro porque como no funciona tampoco con racionalidad alguna, no va a haber manera de convencerlo que meterle dinero al desarrollo de Centroamérica es en beneficio de ellos. Yo quería comentarles una cosa que me sorprendió muchísimo, que fue en la encuesta que acaba de levantar Roy Campos y dio a conocer ayer. Hay, desde luego, más mexicanos que apoyan que se les dé asilo y que se les reciba y que se les dé ayuda monetaria, alimenticia, de albergues, etcétera, a los migrantes centroamericanos, pero alcanza el 52%. Y hay un 41%, la diferencia es el no sabe, no contestó, 41% que no. Y cuando te metes a ver las razones, tiene algo que ver con lo del empleo, que dice, bueno, a ver, si aquí hay tantos en pobreza y no tenemos los empleos suficientes y desde luego los salarios, ¿por qué se va a ayudar al hermano centroamericano antes que al hermano mexicano? Yo creo contigo que hay que recibirlos, que la economía mexicana absorbe a 7,000 y absorbe a 14 y absorbe a 21, ¿sí? Vamos multiplicando, ¿no? Y hay que hacerlo, pero sí es sorprendente porque las poblaciones empiezan a mover de acuerdo a lo que van percibiendo que afecta a sus intereses. Así que bien haríamos en empezar a atemperar a esa porción de nuestros connacionales, ¿sí? Que por el motivo que sea, desde la ignorancia hasta pues la que razón. Todos llevamos un Trump dentro. No sé, yo les prometo que no, llevo un Trumpcito dentro, ¿no? Y ayudar a eso, sí, a concientizar. Estoy de acuerdo contigo y me voy a un ejemplo histórico.
cuando Cárdenas abrió el país, en particular a el pequeñísimo grupo de huérfanos, niños huérfanos españoles. Algunos ni siquiera eran huérfanos, pero sus familiares los pusieron para salvarlos de la guerra. Los de Morelia. En Morelia hubo una reacción de parte de la clase media, de un segmento importante de la clase media en contra. Y la argumentación es la misma de ahora. ¿Pero qué no hay huérfanos en México? Entonces, por Dios, ¿para qué reciben a los españoles? Primero que haga albergues para todos los huérfanos del país y luego, si quedan recursos, para los españoles. La idea macro de una política exterior en donde esto también tiene un peso simbólico enorme. Nosotros no queremos que nos hagan ciertas cosas y prediquemos con el ejemplo, que es un sacrificio económico y que hay que conseguirles dónde quedarse un tiempo, comida, ropa, etcétera. Pues sí, eso es lo que hace un país que quiere tener la capacidad moral de decirle a otros, yo no soy rico, tengo desempleo, no mucho, pero tengo desempleos y el empleo que puedo dar es muy malo, porque eso sí, tú decías, Leonardo, gobierno creó mucho empleo, sí, creó empleo, pero bastante malo y destruyó empleos bien pagados. Eso también va de la mano. una suma algebraica aquí. Pero en fin, el punto es pensar con una racionalidad no tan de cuentachiles, sino un poco más de generosidad y de sentido político finalmente. Yo lo de Olga Sánchez Cordero me llamó la atención porque decir, oye, 1 millón, pero lo tomé como una invitación abierta, es decir, desde luego ahorita son 7,000, pueden ser 20,000, etcétera, pero como una invitación abierta, es decir, aquí los recibimos y de todas maneras yo el problema que veo es más allá de la capacidad de la economía mexicana de absorber a no sé cuántos que se vayan sumando a lo largo del tiempo, no digo tanto, sino de todas maneras ellos no se van a quedar aquí necesariamente, es decir, tú les puedes ofrecer algún tipo de empleos con ciertos salarios que quizá no serán tan altos. Yo digo, de todas maneras, esa cantidad de gente que vaya llegando aquí, atraída por la apertura de puertas del gobierno mexicano, te van a generar un problema diplomático. Más allá de los empleos o no, porque a final de cuentas sí se pueden absorber los que podemos calcular. No, pero eso si se siguen, si no se convencen de que aquí pueden tener, digamos, un refugio mejor al de Honduras, que sí lo será eventualmente, sin duda. Pero no decir, no, nosotros nos queremos seguir hasta allá. Ahí te mete el problema diplomático con Estados Unidos. Sí, pero yo supongo que se van a ir quedando aquí porque hay un endurecimiento de la frontera, además la actitud que ha tenido Trump, que ha mentido, que ha exagerado, que los ha puesto como si fueran la columna de Atila avanzando sobre los Estados Unidos y ves a los niños ahí. Bueno, hay más tropas desplazadas a la frontera que migrantes en las caravanas. Yo creo que se endurece y se complica mucho la posibilidad de que entren. En todo caso, su vida va a ser miserable. Yo creo que se van, o sea, el mensaje político queda y se irán efectivamente. Algunos se han repatriado, para sorpresa mía, a Honduras. Ahora hay caravanas de otros países. No necesariamente hay acuerdo entre ellos, pero se irán quedando en el terreno. Pero el mensaje político ya quedó. Lo que es paradójico es que le ayudaron a Trump un montón. Ya platicaremos en el siguiente bloque de eso. El argumento de campaña en todo este tiempo es, ahí viene la caravana a invadirnos, Dios mío. Una cosa totalmente fuera de proporción, pero el argumento ha estado presente en las campañas. El nombramiento del encargado ahora de Tonatiuh Guillén de Migración. Hubo un tiempo en que quien estaba al cargo de eso era realmente penoso ver en efecto cómo su papel era perseguirlos y en buena medida todo este sistema de policías migratorios se convirtió en un problema de corrupción también. Tonatiuh, a ese sí lo conozco, creo que es una de las muy buenas decisiones de nombramiento. Él sí es un experto en eso y tiene una experiencia por haber vivido en la frontera en ese tema
que pocos de los nombrados tienen en su campo. Sí, sí la tiene y es un hombre progresista, es un hombre de izquierda, es un hombre con gran conciencia social y además tiene la cuestión que no tienen otros integrantes del gabinete, que conoce el tema como nadie. Y ojalá y le quiten esta parte que dicen ustedes policíaca y pongan esa parte policíaca donde debe de estar, sí, que no es en el Instituto Nacional de Migración, que debe dedicarse a otras tareas. Así que yo también le deseo mucho éxito y me da mucho gusto. Pero el sí, nombramiento. Sí tienen que proveer también seguridad para esos migrantes que también, sí, han sufrido mucho a manos de narcos y de policías. Sí, entonces, es cierto. No solo la persecución, pero bueno, vamos al último segmento. Bueno, y el día de mañana los norteamericanos, nuestros vecinos, están convocados a las urnas. No se elige presidente, pero Trump está de alguna manera en la boleta. Eligen Cámara de Representantes, una parte del Senado y también muchos gobiernos locales. Por supuesto, el proceso local tiene su propia autonomía. Sin embargo, Trump se ha encargado efectivamente de ser como el eje de la discusión nacional ante la ausencia de un partido, de un liderazgo en el Partido Demócrata lo suficientemente fuerte como para determinar si es un partido que ocupa el centro político racional o se vuelve más un partido de causas y de activistas. Tienen un dilema existencial ahí, pero son muy potentes en el plano territorial y se espera, las encuestas por lo menos así lo sugieren, que controlen la Casa de Representantes. Es probable que el presidente se quede, o sea, el Partido Republicano, efectivamente apoyando, o sea, con la mayoría en la Cámara Alta. En cualquier caso, no hay evidencia clara. Sin embargo, hay señales políticas muy obvias. Si Trump recibe un severo varapalo el día de mañana, que ojalá ocurra así, bueno, pues podrían interpretarlo como una derrota política. Finalmente, él ha sido el factotum de esta campaña electoral a través de su Twitter, usando los temas migratorios, usando los temas de seguridad al máximo. Si perdiera, no está escrito que no se vaya a reelegir, ha ocurrido con otros presidentes, pero bueno, la señal política para él sería, si sale triunfador, el pueblo norteamericano. Por cierto, debo decir que la economía le está yendo muy bien y ese sería uno de los puntos a su favor. Efectivamente vota por eso. A mí me da terror, y aquí dejo el comentario introductorio, que la retórica antimigrante le vuelva a dar resultado, porque si en el año que fue electo le dio resultado y ahora prueba con dosis corregida y aumentada, tú dices, en la próxima campaña a lo mejor nos declara la guerra, ¿no? Porque ella dice, pues si esto da buen resultado, láncese contra México, garantía de ganar las elecciones. Ojo, lo digo en broma, pero también lo digo en serio. ¿Cómo ven el caso? Yo lo que digo en serio es que ojalá y las encuestas estén en lo correcto, porque también recordemos que hace 2 años la gran mayoría de las grandes casas encuestadoras en los Estados Unidos decían que tenía 82% en el punto más bajo, ¿no?, de ganar los demócratas, de ganar la presidencia, o sea, de ganar Hillary Clinton, y de repente, oh sorpresa, y después ya nos dijeron, no, pero es que el modelo, porque como es el colegio electoral y no el voto popular el que elige, etcétera. Hoy le vuelven a dar no tanto para la Cámara Baja, para la Cámara de Diputados, que se renueva completita, le vuelven a dar una gran ventaja, no de 82, 85%, pero sí arriba del 70%. Yo, por el bien de México y por el mal de Trump, ojalá y tengan razón. Decías, Leonardo, que Trump ha adquirido, no está en la boleta, lo dices muy bonito, ¿no? No está en la boleta, pero sí está en la boleta, porque falta un líder y es un partido dividido. Desgraciadamente lo mismo está pasando en el Partido Demócrata, ¿sí? No hay una figura, leía hoy que pues es un partido que está luchando entre ser, digamos, de la ideología de Bernie Sanders, el que corrió en contra de Hillary Clinton en las primarias, y más tipo Bloomberg, ¿sí?, que está girando más para, digamos, para el centro que lo que sería Bernie Sanders. Y por lo tanto, pues Obama es el otro personaje que, no tanto como Trump, porque no es el presidente, es el expresidente, ha sido un puntal de lanza en favor de los demócratas y, como era de esperarse, con valores pues más similares a los que creo que compartimos en esta mesa con respecto a la migración, los derechos humanos, etcétera. Ojalá y sea exitoso, porque se ha echado unos discursos realmente notables, Barack Obama, en favor de su partido y de la necesidad de ganar la Cámara. Pero esto va a ser el refrendo o no
Y hablando, perdón, una cosita de las encuestas, ha subido la buena opinión de Trump entre los mexicanos. También la sacó, parece esto comercial a Roy Campos, pero también la sacó el día de ayer. Claro, sigue siendo muy baja, pero subió en las últimas 4 semanas de 8 a 12% de aprobación Donald Trump, fíjate, en México. Bueno, no me extraña. La derecha mexicana siempre ha sido de esa naturaleza. Ojalá no crezca de manera igual entre los mexicanos que están allá, que son los que cuentan. Ese es el punto en donde no estamos muy claros. Si los mexicanos que ya tienen posibilidades de votar van a salir en masa, no salieron cuando la última elección, y en parte, bueno, Trump perdió el voto popular. En ese sentido, hay que reconocer que las encuestas lo dijeron. Ahora, no perdió como pensábamos que lo iba a perder, pero no ganó el voto popular, por más que él diga que sí haya inventado. Pero sí las elecciones. Lo perdió. Ahora están más conscientes todos, entre ellos los mexicanoamericanos y los mexicanos que ya pueden votar allá, de lo que se está jugando. Espero que sean responsables en ese campo. Y Obama, no hay duda, ahorita es el único líder demócrata, pero lo hizo un poco tarde. Debió de haberlo hecho antes. Se propuso seguir la tradición, y una muy buena tradición norteamericana que también nosotros podríamos seguir, y que seguimos, de hecho. Los expresidentes se callan. Ya pasó su momento, ya, listo, para afuera. De no ser Fox, que de repente se pone a hablar. Bueno, la mayoría ya están muertos, ¿verdad? Pero de los que están vivos y que pueden hablar, en Estados Unidos esa tradición la acaba de romper ahora Obama, viendo la necesidad urgente de una voz en el Partido Demócrata. Sí. Sus discursos son muy buenos, espero que resuenen, pero lo único que podemos hacer es cruzar los dedos, porque ya estamos muy cerca de eso, y para México sí va a ser un problema. El presidente Trump, pase lo que pase, va a ser un problema. Si pierde también, porque entonces se va a lanzar de una manera más dura por el camino de endurecimiento que ya ha llevado. Yo no sé cómo estén hechas estas encuestas, no las he visto en realidad, pero son distintas obviamente a las presidenciales. Las presidenciales tienen toda la complejidad de lo del colegio electoral, en donde sí había ahí un vacío muy grande, porque en muchos estados quedaban empatados, entonces no se sabía para dónde se iban a inclinar. Por eso en realidad se tenían que haber leído como empate técnico, pero aquí tendría que ser distrito por distrito, porque como es el sistema de 424 y tantos distritos, es distrito por distrito a ver quién puede ganar allí y entonces hacer la aproximación. No sé si así le estén haciendo. Supongo. No te sirve una nacional que te diga 60%, depende de cómo están distribuidos los distritos, pero bueno, las elecciones intermedias en los países que las tienen, que no todos los países tienen intermedias, en los demócratas, sí, son una especie de plebiscito para el Poder Ejecutivo. ¿Qué tanto valoras lo que ha hecho en estos 2 años? Y si le quieres dar de nueva cuenta la fuerza del Congreso o ya se la quitas. Cuando la han perdido, entonces ya limitan efectivamente, hay por un lado un contrapeso, ya no pueden hacer tanto lo que quieran. De todas maneras hay contrapesos institucionales en Estados Unidos, pero ahora tendría más si ganan los demócratas. Es decir, ya el margen que tuviste estos 2 primeros años lo vas a tener mucho más restringido, ya tienes que negociar, y a veces incluso se llega al punto de que se convierte en lo que le llaman un lame duck, o sea, alguien que ya no tiene fuerza, que ya esos siguientes 2 años tiene que hacer otro tipo de cuestiones o negociar, si es que se puede, en lo que se pueda, con el partido contrario, con el partido opositor, pero en algunos casos se quedan ya como inhabilitados esos restantes 2 años. Le pasó a Obama en su último periodo. Pero sí sería una señal muy importante el que ganaran los demócratas, de decir, a ver, aunque a muchos sí les esté gustando, digamos, el desempeño de Trump, la economía, hay otros que no, y ya te vamos a frenar. Y eso restaría, aunque no necesariamente, tú lo dijiste, las posibilidades de la reelección. No necesariamente implica una cosa a la otra,
pero sí le restaría, digamos, margen de acción, que creo que sería muy sano, por lo menos para el resto del mundo. Sí, a mí me preocupa mucho que los tubos de gasolina de la reelección sean, por un lado, la machocracia, ¿no? El tipo ha tenido macho, ¿no? Esa actitud de sí, le pagué a la actriz porno y cuál es el problema. Total, yo soy muy macho. O sea, esta parte que yo suponía que en los Estados Unidos iba a ser sonoramente reprobado por la mayoría, pues ahí tienes un montón que dice, si nos va bien económicamente, que el presidente diga lo que quiera. Un presidente arbitrario, que tome el Twitter y señala a quien le da la gana y se pelea con quien él decide. Un presidente que utiliza la mentira casi como norma. O sea, le llevan la cuenta. La última fue esta de vamos a mandar a las tropas y si les tiran piedras, entonces les disparan. Bueno, yo no dije eso. Bueno, está grabado que lo dijo y al día siguiente se desdijo. Y esta retórica antimexicana, antimigrante. O sea, si esas 4 carburantes le dan a ese motor todavía mayor fuerza, yo digo que nos tenemos que preocupar seriamente, porque lo que viene efectivamente en materia política es que el antimexicanismo va a seguir pagando y pagando en serio en la política norteamericana. Y eso, independientemente de quién sea gobierno en este país, es una tragedia para nosotros, porque no hay manera que nos separemos, ¿no? Y ya no nos queda mucho tiempo, pero los contrapesos ya no están funcionando. La Suprema Corte ya no va a funcionar como contrapeso, sino como aliada de Trump. Pero bueno, impuso a Cábano, que es parte de la machocracia, y aquí mando yo. Pero pues nos tenemos que ir nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Primer Plano.